y en armonía. Eso es una de las cosas bien importantes. Estamos viendo un poco acerca haciendo una distinción bíblica entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Ese es el tema que estamos viendo y espero en el Señor que esta mañana terminemos este tema para continuar otro que es de suma importancia para la vida cristiana. Y en este caso estamos viendo algunos aspectos acerca de las evidencias de ser miembro de la familia de Dios y tener comunión con Dios. El tema de la comunión, hermanos, es un tema muy crucial en la vida de los creyentes. A veces nosotros a este tema no le tomamos mucha importancia y hemos estado viendo todo lo que el hermano ve del Señor en cuanto a la confusión carismática acerca del Espíritu Santo, acerca de las bendiciones espirituales. Esto tiene mucho que ver con la comunión con Dios también, porque de hecho la llenura del Espíritu Santo es la que nos permite tener comunión con el Señor. De ahí todo lo demás es pura carnalidad. Y vamos a ver, usted puede decir, bueno, ¿cómo me lo comprueba, hermano? Vamos a ver algunos versículos ahora que hablan acerca de esto. Esta semana, no sé por qué el Señor nos ha estado diciendo, ¿sabe qué? Si eres obediente a medias, eres desobediente. Ese fue el tema que enseñé el miércoles recién pasado. No podemos ser obedientes en una forma, pero desobedientes en otra y pensar que tenemos comunión con Dios. Hoy espero yo que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre a través de su palabra la manera correcta de tener comunión con el Señor. Porque algunas veces nosotros creemos algo, pero no es lo que Dios dice. Y por eso vamos a ver algunas evidencias en cuanto a la familia de Dios, su naturaleza, la disciplina y la creación. Veamos, haber nacido de nuevo en la familia de Dios es una de las evidencias de ser parte de la familia de Dios. Pero aquí hay algo importante. La evidencia principal es por la nueva naturaleza espiritual. Yo quiero que usted vaya ahí no están los versículos aquí, quiero que vaya a su Biblia, porque es importante que lo veamos. Segunda de Pedro capítulo 1. Vaya rápidamente a Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer versículos 3 y 4. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que haber nacido de nuevo en la familia de Dios se evidencia por una nueva naturaleza espiritual. Primera de Pedro dice, en el versículo 3, ¿ya lo tienen? Leemos. Bueno, amén, vamos. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Noten que aquí hay varias cosas importantes. Número 1, ¿quién es el principal dador de estas bendiciones? Es Dios. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad nos han sido dadas. Quiero detenerme un poco aquí. Ese nos, ¿a quiénes incluye? A los salvos, a los que han confiado en el Señor. Por eso es que ese nos incluía a Pedro también. Pedro dice, a nosotros nos ha sido dado. Oigan esta expresión, nos han sido dadas. Es decir, es algo que usted ya tiene. Si usted, por ejemplo, ha entrado en la familia de Dios, todas las riquezas de las bendiciones espirituales ya son suyas. Esto es así. Imagínense que el hermano Bed es pobre y yo pongo en su cuenta $1,000,000. Voy a poner este ejemplo. Pongo $1,000,000 en su cuenta, pero él no se da cuenta que tiene $1,000,000. ¿Le servirá de algo al hermano eso? No.
No le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no sabe que están el $1.000.000 ahí. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas bendiciones tienen? Esto es muy importante. El saber es muy importante. Y por eso aquí el escritor Pedro dice, nos han sido dadas. ¿Qué nos ha sido dado? Veamos el versículo. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién es el dador? Es Dios. Es el poder de Dios, no es el pastor. Hagan una fila los que quieren hablar en lengua. Hagan una fila los que quieren profetizar. Hagan una fila los que quieren don de sanidad. No se trata de eso. Es Dios quien le ha dado a usted en el momento de la salvación estas cosas. Y dice el versículo sigue diciendo, mediante el conocimiento. Hermano, ¿el conocimiento es importante? Sí, nosotros necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a nuestro Redentor. Si no podemos tener una relación con Él. ¿Usted tendría una buena relación con alguien que no conoce? ¿Cuántos de ustedes me conocen a mí? ¿Verdad que pocos me conocen? Por eso es que no pueden tener una buena relación conmigo. Pero si aprendemos a conocerlo, vamos a tener una buena relación. Y de esto es lo que vamos a hablar ahora, en relación a la comunión con el Señor. Ahora, por eso Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, miren el versículo dice, si usted quiere subraya esta expresión, dice el versículo, llegases a ser participantes de la naturaleza. ¿Y de cuál naturaleza está hablando Pedro aquí? La nueva naturaleza. ¿Y cuál es la nueva naturaleza? Es la naturaleza de Dios. Hermano, usted no debe de olvidar que en el momento de la salvación Dios le ha dado una naturaleza de Él. Es una nueva naturaleza. Y esto lo enseña el Señor a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento permite que nosotros tengamos una nueva naturaleza. Es la naturaleza de Dios. Y por lo tanto no debemos de ignorar esto. Porque a veces cuando nos resalta la carne, olvidamos de que el Espíritu Santo y esa naturaleza que es de Dios mora en nosotros y le damos rienda suelta a muchas cosas que no convienen en el Señor. Y Pedro está afirmando aquí, dice, grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, esto es muy importante. Haber nacido en la familia de Dios se evidencia por una nueva naturaleza. Si tú has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza ahora. Es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza divina. Y por lo tanto, esto debe de tener también un resultado. Por eso en el punto que estamos viendo, punto número 2 dice, por medio de la disciplina de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes una nueva naturaleza, ¿te va a disciplinar Dios si te portas mal, hermano? Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo recibirías esa disciplina? Vaya a Hebreos capítulo 12. Miren Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Hebreos 12, 6 al 8. El capítulo 12 habla acerca de cómo Dios tiene un trato con aquellos creyentes desobedientes. Y pone el ejemplo de un padre con sus hijos también. Ahora, Dios no va a dejar pasar por alto una desobediencia de los creyentes. Y miren el versículo, está bien claro. Dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama. Ahora, quiero detenerme en la palabra disciplina, porque no es lo mismo disciplina que juicio. Algunos predicadores, aleluya, aleluya, el juicio viene, el juicio está para ti que eres desobediente, pórtate bien. Y empiezan a decir cosas. No, ustedes van a tener juicio, hermano. No, nosotros ya no vamos a ser juzgados, porque nosotros ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Por gracia hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros ya no esperamos un juicio.
nuestras obras, nuestras acciones, sí van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Pero tú ya no, porque ya fuiste juzgado en la cruz del Calvario. Pero sí, hoy por hoy, podemos tener disciplinas. Y en la disciplina, tú puedes actuar de dos maneras. Lo puedes recibir con gozo. Gracias, Señor, porque me estás tratando como un padre trata a su hijo. O puedes decir, Señor, ¿por qué me tratas así? Y reclamarle al Señor. Ahora yo puedo decir con libertad, ¿cuánta autoridad tenemos para decirle al Señor cuál es el trato de Él con nosotros? Ninguna. Ninguna. Aún la disciplina es una demostración de la gracia que Él tiene para con nosotros. Si nosotros, hermanos, realmente lo que merecemos es que el Señor nos quite de aquí, no porque somos chuladas, algunos se sienten tan santos que creen que merecen algo del Señor, y de aquí viene la codicia, vienen un montón de cosas que apartan al creyente de la comunión con el Señor. Por eso, miren en el versículo, dice el versículo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es de que si tú estás siendo azotado, recibe la disciplina, hermano, no te preocupes. Debes de estar contento con el Señor, porque si el Señor no te disciplina y estás aquí y vienes al culto y vienes supuestamente a adorar, pero Dios no tiene un trato contigo y estás haciendo cualquier cosa que Dios no está de acuerdo, perdóname, pero no te está tomando como hijo. ¿Y cómo lo sé, hermano, eso? Siga leyendo el versículo. Mire, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. Así es de que si tú estás viviendo, living la vida loca, tu vida cristiana, y no te está pasando nada, preocúpate, porque el Señor no te está tomando como hijo. A lo mejor no lo eres. Y ya hemos visto cómo se entra en la familia de Dios, hermano. Por fe en el Señor. Es tan sencillo. Pero también no debemos de pasar por alto que la vida cristiana, y aquí esta iglesia en ningún momento ha predicado que la gracia nos liberta para hacer lo que nos da la gana. Y ya van a ver ustedes por la palabra, porque no quiero decir las cosas yo para que no se vayan enojados conmigo. Si ustedes quieren enojar esta mañana, enójese con el Señor, no conmigo. Y vaya y reclámele si quiere. Pero fíjense bien, aquí está diciendo, si usted no ha confiado en el Señor, usted es un bastardo. No es hijo de Dios. Pero si no ha confiado, yo lo invito esta mañana a poner su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es suficiente para la salvación. No hay nada más que hacer, porque lo que Cristo hizo fue capaz de quitar por completo el problema del pecado para nosotros. Él dijo, consumado es, que quiere decir, la cuenta ha sido pagada. ¿Y por cuántos pecados murió el Señor, hermano? Por todos. Así es de que tus pecados ya fueron pagados en la cruz. Y si tú quieres creer en el Señor hoy, es la mejor decisión que puedes hacer esta mañana. Y si todos los que están aquí son salvos, entonces el Señor lo va a tomar por hijo. Y hay dos cosas, disciplina y azote. Miren lo que dice, ustedes creo que conocen el azote, ¿no es cierto? El hermano a mí me acordó cuando yo estaba pequeño. Mi mamá nos hacía un azotillo para que el cerdo no llegara a tocarnos cuando estábamos en esas penalidades. Bueno, ya no voy a decir nada. Ya me dio vergüenza. Pero es verdad, el Señor usa un azote para podernos disciplinar a nosotros. ¿Y cuáles son esas disciplinas, hermano? Bueno, a veces usa a tus hijos. A veces va a usar a tus hijos para disciplinarte. A veces va a usar una enfermedad también. A veces va a usar un problema en el trabajo. A veces va a usar a tus vecinos para disciplinarte. A veces va a usar, Dios tiene un montón a los impíos inclusive para disciplinarte. Entonces, hermano, es muy importante tomar en consideración a Dios. Y si tú eres hijo de Dios, Dios te va a tratar de esta manera.
¿Cuál es el propósito? Porque Dios quiere alinearte. Solo un creyente desobediente es disciplinado por Dios y lo disciplina para que se alinee. Ya hemos estado hablando en el estudio anterior nuestras motivaciones, y aquí es una cuestión de actitud. ¿Cuál es mi actitud enfrente al Padre Celestial que yo tengo? ¿Soy desobediente? El Señor me va a tratar como un hijo desobediente. Pero hay algo importante también en este punto. También la evidencia es porque el creyente llega a ser una nueva creación en Cristo. Vaya a 2 Corintios capítulo 5, 17. Hermano, todo el que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Ahora, pero tú debes de creerlo, porque a veces nosotros nos metemos, ¡qué barbaridad! Yo soy una escoria. Y si es verdad, hermano, es que no merecemos nada del Señor y todavía tenemos problemas. Pero mire, 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Créelo, hermano, créetelo. Todas aquellas cosas que hacía, la chabacanada, las malas palabras, las malas acciones, la falta de respeto a tu marido, la falta de consideración a tu esposa como vaso frágil, el tener los hijos en sujeción, todas estas cosas ya pasaron. Todas son nuevas ahora, pero debes de creerlo tú. Somos nueva criatura. Ya no somos aquellos que debemos de estar diciendo cosas. Los hijos ya no deben de esperar. Fíjense que el padre debe decir: hijo, estas son tus responsabilidades en tu casa. Los hijos deben de esperar: hija, no has hecho tal cosa. Le dice 1, le dice 2, le dice 3, le dice 4 y ya voy. Este ruco tanto que molesta, o esta ruca, este viejo. Desde ahí empezaron a faltarle respeto. Y el Señor también nos dice a nosotros: no dejen de congregarse, hermanos, como algunos tienen por costumbre. A veces es fácil hablar de la familia, de nuestra familia, pero hermanos, ¿somos familia nosotros como iglesia? ¿Somos hijos de Dios? ¿Por qué le faltamos el respeto a Dios entonces? ¿Por qué? Si tú te consideras hijo, deberías de estar todos los cultos aquí. No por el pastor que ha puesto los horarios, los líderes. Es que el Señor, hermano, cuando dice allá en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya se les volvió costumbre, que el día domingo, y por eso decía yo, la obediencia a medias es desobediencia. Y no se equivoque, hermano. No crean que porque se vino a echar el domingo ya cumplió, ya estuvo, Señor, ya hice, ya regreso el otro domingo. Perdónenme, pero todo ese tiempo pasó en desobediencia con el Señor, porque el miércoles hay una oportunidad de venir a leer su palabra, de tener comunión como familia. Yo les pregunté: ¿somos familia? Amén, dijeron. Y somos familia porque no vienen al culto. Y hermano, usted está dura en la palabra, ¿verdad? Pero no quiero hablar mucho más de esto. Vamos a ver qué nos dice la palabra en cuanto a esto. Si estamos hablando de la comunión, este punto es una evidencia de que somos hijos de Dios. Pero igual, si usted quiere saber, bueno, aquí estaban los versículos. Si ustedes viven en Hebreos, dice: disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Ahora, hay una pregunta ahí en el versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que si tú eres hijo, Dios te va a disciplinar si eres desobediente. Y usted puede decir: a mí no me importa lo que dice el hermano Luis. Bueno, no le importa lo que yo digo. Vea que yo no lo estoy diciendo, lo dice el versículo. ¿De qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si soy bastardo y no hijo. Si Dios no te toca, hermano, y estás aquí en la iglesia los domingos y no te pasa nada siendo desobediente, entonces Dios no te ha considerado tu hijo. Yo
he dado algunos testimonios de cómo el Señor me ha disciplinado a mí. Quiero decir y aclarar algo también, que no todas las cosas que nos pasan son disciplina, porque también algunos pastores usan esto como, ya ves, hermano, por pecador le está pasando. No necesariamente. Ustedes y yo debemos de hacer un autoexamen cada uno, y todo lo que esté pasando, si es por una desobediencia mía, es disciplina. Pero si está pasando porque me está pasando algo y yo no he hecho nada delante del Señor y he sido íntegro delante del Señor, el Señor tiene una prueba conmigo. Es muy diferente. Más adelante vamos a ver un tema acerca de esto, pero quiero aclararlo porque algunos pueden tomar esto como que todas las cosas que pasan, a ver, por andar de desobediente, y algunos creyentes podemos ser acusadores de otros. No, hermano, es cada uno con el Señor, cada uno con el Señor. Y por eso es que en 2 Corintios 5:17 debemos de entender esto. Tú eres una nueva criatura y debes de aprenderlo, debes de saberlo, pero debes de creerlo también. Ya no somos lo que éramos antes, hermano. No somos lo que éramos cuando andábamos en el mundo. Y nosotros vivimos en el mundo, hermano, pero no somos como el mundo. No lo somos. Y esto es muy importante. Somos nuevas criaturas. Entonces, literalmente, la comunión con Dios se evidencia por, mire aquí este punto, es bien importante. Ya lo vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. La obediencia del creyente a la voluntad de Dios. Bueno, como yo dije algunas cosas anteriormente, quiero ratificarlo a través de la palabra. 1 de Juan, capítulo 2, creo que aquí está. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos a detenernos aquí en estos versículos. Si no terminamos esta parte, no importa. Pero quiero volver a... El hermano Jorge explicó esto. 1 de Juan, ¿está hablando con creyentes o con inconversos? Creyentes. Entonces, todos los temas de los cuales habla 1 de Juan, no habla de la salvación, sino de la comunión. Entonces usted, cuando va a ver estos versículos, no hablan de la salvación, hablan de la comunión. Versículo 3 dice, y en esto sabemos. ¿Por qué sabemos que está hablando con creyentes? Miren en el versículo, dice, ¿se incluye Juan? Sí, él está hablando con creyentes. Juan se incluye, él dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Conocemos a Dios. Hermano, en esto sabemos que le conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Quiero explicar esto un poco porque los mandamientos de los cuales habla aquí, está hablando de la ley de Moisés. Algunos piensan y le añaden y le ponen esa gran carga. No está hablando de los 10 mandamientos ni los 613 mandamientos. No está hablando de eso. Está hablando de lo que hablamos anteriormente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es un mandamiento esto, hermano? Sí. ¿Y por qué no hacen caso entonces? Porque son desobedientes. Porque ahora usted piensa en usted. Yo no voy el miércoles, no vengo el viernes, no vengo el sábado, para el domingo a las 10, al último culto. ¿Con quién está siendo desobediente, hermano? ¿Con el pastor? ¿Con el hermano Bed? No. Mandamientos. Si usted le conoce al Señor, el Señor le está diciendo que guarde sus mandamientos. Y uno de los mandamientos es no dejar de congregarse. Otro mandamiento, bautícese. Otro mandamiento, tome la cena del Señor. Otro mandamiento, sirva en el ministerio de la manera correcta. Yo le podría nombrar un montón de mandamientos aquí. Visitar a los enfermos es un mandamiento. Predicar el evangelio es un mandamiento. ¿Cuánto tiempo ocupa usted para predicar el evangelio? ¿A cuánto evangelizó ayer? Solo para poner, ayer, un día. ¿A cuánto?
¿Cuánto tiempo tomó para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo tomó para orar? ¿Cuánto tiempo tomó para venir al culto? No seamos religiosos, hermanos. Tengamos cuidado. La desobediencia es con el Señor. Pero si no me cree, sigamos leyendo el pasaje. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice el versículo? Estamos hablando de creyentes aquí. Si usted dice que conoce a Dios, pero no guarda los mandamientos, mentiroso. Punto. Usted es un mentiroso. Mentiroso. Y mira, y la verdad no está. Yo soy salvo por gracia. Aleluya, Señor. Te agradezco por haberme salvado. No estamos hablando de la salvación aquí. Estamos hablando de la vida práctica. Y espero yo de que esta tarde o esta mañana te vayas a reflexionar en tu vida cotidiana. Porque somos contados los que estamos los días miércoles, los días viernes y los días sábados. Y la iglesia, los demás, hermano, usted puede decir, lo que pasa es que usted no tiene que hacer. Aquí hay maestros y hay directores que despiertan en esos días, que saben que nosotros como maestros tenemos mucho trabajo. Yo hay veces que me acuesto noche trabajando, estudiando, para venir a enseñar. Usted no me puede decir, hay muchos que ocupan para ir al campo, al parque. Algunos allá los veo yo jugando damas con los impíos en vez de estarles predicando el evangelio. Hay unos ociosos aquí. Es que se ven. Se ven. De acuerdo, si usted está postrado en una cama, pues está bien. Usted tiene sus motivaciones. Pero, hermano, después no le pague la factura al Señor. Ay, Señor. ¿Y por qué al hermano sí lo bendice y a mí mira cómo me tenés? No, hermano, mire, no juegue con la comunión con el Señor. Depende de mi actitud. Es mi actitud. ¿Cuánto tiempo le prestas a tu trabajo para ganar dinero? Para ganar dinero. Por eso es que tenemos una iglesia con hijos desobedientes. Sus hijos son desobedientes, muchos. Por eso mismo, porque ustedes son desobedientes. Usted no le puede reclamar a su hijo que no esté aquí, que esté aquí, cuando usted mismo no viene al culto. Pero mire el versículo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si todavía no le satisface esto, vamos al siguiente versículo. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, miren, una de las evidencias de que estamos en Cristo Jesús es ese respeto, el que guarda su palabra. Yo solo he mencionado unos 5 mandamientos por ahí, unos 5 mandamientos. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, júzguese usted. Cuando nosotros estamos aquí parados, sabemos quiénes vienen a los cultos. ¿Por qué usted no ha venido? Usted lo sabe. Júzguese usted mismo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Yo creo que el deseo de Dios es que nosotros nos perfeccionemos. ¿Qué quiere decir esto de que el amor de Dios se perfeccione en nosotros? Que crezcamos. Crecimiento, hermanos. Y una de las evidencias de lo que no hemos crecido mucho es la falta de respeto a Dios, de no seguir los mandamientos de Dios. Ese es uno de los problemas. Ahora, el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, esto quiere decir lo siguiente, hermano. ¿Cómo anduvo el Señor, hermano? ¿Anduvo perdiendo el tiempo? ¿Qué buscaba el Señor en primer lugar? Ahí tenemos Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ustedes, yo sé que todos tenemos necesidades y el Señor lo sabe.
El Señor lo sabe. Pero la pregunta es, ¿cuánto nosotros andamos con el Señor buscando el reino de Dios y su justicia? Si es así, el Señor les va a dar lo que usted necesita. No le demos vuelta a las cosas, hermano. A nosotros nos interesan las añadiduras y por último, el Señor. Por eso yo digo eso. Obediencia a medias es desobediencia. No crea usted que porque dice, bueno, la gracia de Dios me salvó, ay, voy a ir el domingo, y está siendo desobediente con el Señor en muchos mandamientos, usted es un desobediente, hermano. Así de sencillo. Hay dos maneras que la Biblia habla de cómo conocemos a Dios. Podemos conocerlo como Dios y nuestro Salvador, y podemos conocerlo en un nivel más íntimo, indicando una profunda comunión con Él, estando de acuerdo con Él. Cuando usted está de acuerdo con el Señor, usted, hermano, tiene una relación íntima con el Señor. Pero cuando usted dice, estos hermanos tanto que molestan con esto de congregarse, ¿quién se beneficia con eso, hermano? ¿Yo? ¿Por el bien de quién decimos eso nosotros? ¿Mío? No, por el bien de ustedes. Los más beneficiados al final serían ustedes mismos. Hermano, como nos ha regañado hoy, ¿verdad? Yo no, hermano. Miren los pasajes que también es para mí. Es para mí. No crean, a veces a mí me dan ganas de acostarme en la hamaca cuando vengo tipo 3:30, 4 a la casa. Vengo cansado. Pero igual, Pablo a los Romanos dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando tú te sientes todo amolado en la casa, estás enfermo, estás todo, no quieres nada, estás desanimado, pero dices, voy a ir a adorar al Señor. Quiero tener comunión con mi hermano. Tengo una semana que no los he visto. Quiero aprender del Señor, de su palabra. Entonces, eso le agrada al Señor. Cuando tú depones tus deseos y pones a los deseos del Señor y empiezas a tener una relación íntima. Hay otra cosa importante. Según este pasaje de 1 de Juan 2, 3 al 4, ¿cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Bueno, en primer lugar, si nosotros lo conocemos, que es una relación íntima o personal con Él, vamos a estar de acuerdo con Él si guardamos sus mandamientos. La obediencia a la voluntad de Dios es la primera evidencia de nuestra comunión con Dios. Y si no, hermano, somos carnales. Si no, somos carnales. Hermano, pero yo allá me he hecho mi oración en la casa. ¿Para qué voy a venir aquí al culto de oración? Sí, hermano, pero estás siendo desobediente. No puedes decir, aquí, Señor, te voy a adorar, y hay una actividad en la iglesia y no viene. No pueden ser las dos cosas. O sos obediente o sos desobediente, pero no las dos. No puedes las dos. Así de sencillo. Entonces, la evidencia de la comunión es nuestro amor por otros creyentes. El hermano Abel preguntó, ¿cuánto nos amamos, hermano? Una de las demostraciones de amor es cuando queremos tener compañerismo. Si no nos interesan los cultos de la semana, hemos hablado con el hermano Jorge y el hermano Abel. Si 3 o 4 o 2 vinieran al culto, el culto lo vamos a hacer. No importa. Allá usted con el Señor. Usted arréglesela con el Señor. Ahora, hay otro punto importante que necesitamos ver. Primera de Juan 2, 7 al 11. Vamos al versículo 7. Miren el versículo 7, dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? La palabra que escucharon desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía. Pregunto, hermano, y sincero de usted mismo, ¿tiene usted enemigos todavía aquí en la iglesia? ¿O con otro hermano allá afuera? Si es así, está en tinieblas. Y voy a explicar qué es esto de estar en tinieblas. En primer lugar, el versículo 9 da una afirmación. La palabra permanece es un término de la comunión. Dice el versículo 9, en el versículo... está. La palabra está habla de nuestra condición. Es decir, el que dice que está en luz y aborrece a un hermano, está todavía en tiniebla. Su condición es en tiniebla. ¿Pero qué quiere decir esto en tiniebla? Voy a parafraseárselo en buen salvadoreño. Si usted anda en la luz, es decir, anda en comunión con Dios, entonces usted no está en tinieblas porque camina bien. Pero si no, si dice usted, no, Señor, tú me interesas, a mí los demás no me interesan, los hermanos, es más, hay algunos ahí que me caen mal. ¿Qué está diciendo el versículo? Anda en tinieblas, no anda en comunión, así de sencillo. Cuando usted dice, por ejemplo, no, voy a la iglesia, hombre, no quiero tener comunión con los hermanos, no quiero ir, punto, no está en comunión con el Señor. Y aunque usted puede decir, voy a orar al Señor para entrar en comunión, sí, pero es que ya les dije que no puede tener una y la otra cosa al mismo tiempo, o es una o la otra, es luz o es tiniebla, pero no puede ser las dos. O puede la luz y la tiniebla estar en el mismo. No. ¿Por qué no estamos en tinieblas aquí hablando físicamente en este templo? Porque hay luz. Y si apagamos la luz, ¿cómo estamos? En tinieblas. Entonces lo mismo en la comunión. Si usted o está en comunión o está fuera de la comunión. Así de sencillo. Pero si no le parece eso todavía, vamos al siguiente versículo. Mire lo que dice el 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay. Entonces, si usted no quiere tropezar, hermano, en relación a la comunión con el Señor, entonces necesitamos amarnos. Ahora voy a decir algo acerca del amor. El amor del cual habla Juan aquí es el producto de la llenura del Espíritu Santo. No es ese amor que nosotros a veces mostramos interesado, no es ese. El amor del cual habla aquí es este. Miren, el hermano me vio mal, me insultó, me dijo cosas, pero igual no se lo merece, pero yo le dispenso amor. ¿Qué es eso? Hacerle un bien al hermano a pesar de que me hizo un mal. Ese es el verdadero amor. Y si no, miren el amor de Dios. ¿Cuánto merecía usted que Cristo muriera en la cruz? Nada. Nosotros merecíamos el infierno. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó a su Hijo a morir en la cruz a pesar de que Él estaba ofendido. Pero dijo Él, quiero amarlos a pesar de que no se lo merece. Ese es el verdadero amor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos para que no tropecemos en la comunión. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, necesitamos amarnos. ¿Es difícil esto, hermano? Es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. Porque no queremos deponer nuestro yo y que el Señor tome control para que Él evidencie en nosotros su voluntad. Y si no le parece todavía eso, versículo 11, mire lo que dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y
y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le ha cegado. Cuando uno, hermano, está fuera de la comunión con el Señor, puede ser como una hoja que viene el viento y la lleva para donde ella le da la gana. Y por eso creo yo que muchos de nosotros tenemos problemas aún en términos doctrinales. Algunos están creyendo en sueños, otros en revelaciones, otros están creyendo en doctrina falsa, otros en la tradición de la iglesia todavía, y por eso es que andan ahí tambaleando y no saben qué. ¿Por qué? No tienen comunión, no andan en la luz. Las tinieblas, bueno, si nosotros, yo estaba recordando cuando leía esto, cuando trabajaba en Pajigua, que a veces salía a las 6 de la noche, ya oscuro, y venía sin lámpara, y yo solo tiraba los pies y el pedrero no importaba, pero yo de repente ¡ploj! El porazo en los zapatos, y algunas veces me caí. Es lo mismo cuando estamos fuera de la comunión con el Señor, es lo mismo, tropezamos, nos golpeamos, porque no hay luz en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando estamos en comunión con el Señor, tenemos sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y cuando no nos importa y vamos de golpe en golpe. Y hay una canción, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Así. Algunos vamos así, como esa canción. Si me da una pescodada, yo le doy 2. Andamos en tinieblas. Hermano, esto es bien importante. Hermano, es un término usado para referirse a un creyente en Cristo. Por eso yo no quiero pasar por alto decir esto. Y cada uno de nosotros debe de evaluarse cómo está con el Señor. Es posible que usted tenga muy buenos devocionales con el Señor en la casa y que piensa que está bien espiritualmente, pero se aborrece, odia a su hermano en Cristo, entonces no tiene comunión con el Señor. Si usted sabe que hay un culto y no viene porque no le da la gana, está fuera de la comunión con el Señor. Y ustedes pueden decir, hermano, y que por qué esos temas y por qué tanto. Es porque, hermanos, les amamos y queremos que anden en la comunión con el Señor. Si el Señor quiere, o no es el deseo del Señor esto, lo está diciendo aquí. El Señor le dijo a Juan, escribe esto para que la gente de la iglesia aprenda a tener comunión conmigo. Si a Dios le interesa, nosotros también estamos interesados en esto. Ahora, entonces vamos a ver un poco acerca de las similitudes entre la familia de Dios y la comunión con Dios, y termino este tema. Las similitudes entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Espero yo que hayan entendido qué es tener comunión con Dios. Fíjense que estamos estudiando en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, estamos estudiando a un rey que era hijo de Acab. Este rey dijo, voy a quitar estos ídolos que hizo mi padre y mi madre, pero de repente le dijo al pueblo, aquí están estos 2 becerros. Y era bueno lo que estaba haciendo, hermano, quitando los ídolos. Sí, era bueno, pero también estaba haciendo otra cosa incorrecta. Obediencia media es desobediencia. Así es de que usted es dominguero, hermano, empieza desde ahora a sacrificar un poquito su cuerpo al Señor. ¿Y sabe qué? El Señor estará agradado con usted. La similitud entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Ambas son completamente. Hermanos, ¿merecemos nosotros algo del Señor? No. Si usted ya vio a través de la palabra cómo somos nosotros de malcriados delante del Señor, es solo por su gracia, hermano. Si miren, todas las bendiciones espirituales que tenemos, la salvación, el regalo de la vida eterna, esa morada celestial que el Señor está preparando por nosotros, es por pura gracia. Y el haber entrado a la familia de Dios es por gracia también, no es por lo que yo he hecho. Y aquí hay algo importante, mire, 1 Corintios 15:10 dice, pero Pablo, imagínense Pablo, uno que había sufrido por amor al Evangelio, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Así es de que si este servidor suyo está aquí, no es producto de la intelectualidad ni de la preparación que he tenido, es por pura misericordia y gracia. Y si a usted el Señor le ha dado un don, quiere que lo ponga en servicio, porque es por pura gracia. No lo merece. Efesios 2, 8 y 9, hermano, porque por gracia sois. Yo no sé de dónde ha sacado la gente que debe de hacer algo más para salvarse. No, es un regalo de Dios. Mire lo que dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿A dónde cabe la persona haciendo algo para Dios y para la salvación? No cabe, es por gracia. Primera de Timoteo 1, 12, 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Fíjese bien, me tuvo Él. Hermano, usted tiene un ministerio, el Señor lo ha tenido por fiel en ese ministerio. Es Él el énfasis. Y dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? Hermanos, no merecemos esto. Si nosotros solo somos siervos del Señor, Él por pura misericordia nos tiene aquí. Y dice el versículo, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y muchos pastores hoy por hoy están enseñando mal por ignorancia, muchos de ellos. Y muchos creyentes están siguiendo la ignorancia de los pastores, que son responsables también por no ir a la palabra, por no ver lo que dice la palabra. Entonces, pero el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es, ¿en quién? Es Cristo Jesús, el que nos da el poder para nosotros poder servir a los demás y la iglesia sea edificada. Es Él, hermano, no somos nosotros. Es Cristo el énfasis de los ministerios, no somos nosotros. Por eso, hermano, cuando el Señor nos coloca en un ministerio, es a Él a quien debemos de darle cuenta. Pero Pablo dice en Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es a Él principalmente el cual debemos de mirar en nuestro ministerio. Número 2, ambas son enteramente por causa de Jesucristo. Mire, es por Cristo, no es por nosotros. Ambas son disfrutadas por fe en las promesas de Dios. ¿Cuántos conocen las promesas de Dios? ¿Y cuántas promesas conoces? Porque si no sería como el ejemplo que les puse de $1 millón. Si el hermano Obed sabe que tiene $1 millón, se va a beneficiar de ese $1 millón. Pero si no, ¿cómo estarías tú? Hermanos, ¿cuántos de ustedes están hoy por hoy seguros de que si mueren esta tarde, están en la presencia del Señor? ¿Esto es porque han hecho algo, hermano? Es por pura gracia. Es por la promesa de Dios. En Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted ha creído en el Señor, hoy tiene vida eterna. Y esa es una de las promesas de Dios. Por eso es que ambas cosas, tanto entrar a la familia de Dios como en la comunión con Dios, es consistente con las promesas de Dios. No con los esfuerzos humanos, no con lo que yo hago. Es a la razón de mi relación con el Señor. Por eso yo he dicho siempre, mi relación con el Señor determina mi relación con los demás. Es aquí lo importante. Aquel creyente que dice, a mí no me interesa la relación con los hermanos, sino con el Señor, ojo, está en tinieblas. Porque si esa relación es verdadera, debe de evidenciarse aquí también. Ojo, tengamos cuidado con esos pensamientos. 4. Ambas son ilustradas en la historia del hijo pródigo. Y quiero ir rápido aquí en esto. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, 11 al 32. Quiero ir rápido. Mirando a los dos lados, el hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. El hijo pródigo iba contento con la maleta de dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasó al final? Derrochó todo, se lo acabó, llegó al punto de morder la misma comida de los cerdos.
Hermano, yo he dicho un principio aquí: los creyentes sabios no deben de llegar hasta lamber el piso para darse cuenta del problema que tienen. Ojo con esto, porque una de las cosas es disfrutar y deleitarse, y si usted cree, dele con todo, está bien, pero las consecuencias las va a sufrir, y son duras. ¿Sufrió este hijo pródigo estas cosas, hermano? Sí, pero algo importante que tuvo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se humilló, reconoció, es más, se puso al nivel de un siervo delante del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos al nivel? No seamos malcriados como los de la prosperidad. Reclame. Usted es hijo de Dios, es hijo del Rey. Entonces, como Rey, debe de vivir como Rey. Ojo, debemos de vivir como siervos del Señor, no como reyes. Somos reyes, sí. Sacerdotes también. Pero debemos de tener humillación delante del Señor. Y sabe otra cosa, este fue humillado al Padre. Ahora hay algo importante que quiero enseñar aquí para los que dicen que la salvación se pierde. ¿Este hijo dejó de ser hijo del Padre a pesar de que se había ido? No. Porque cuando uno entra a la familia, por ejemplo, yo un día le dije a mi mamá: ¿sabe qué? Me voy de la casa y ya no quiero nada con esta familia. Vino mi mamá y me agarró la ropa: tome, váyase. Cuando ya vi la cojadería yo, no, mamá, no me voy, le dije yo. Y si me hubiera ido, ¿dejaba de ser hijo de mi mamá? Si usted se va a derrochar su vida en el mundo, a deleitarse en la carne, como lo hizo el hijo pródigo, a pesar de que anda como un impío, nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Sí lo es. Oh, sí lo es. Nunca va a dejar. Pero una cosa importante, el Padre lo está esperando siempre, hermano. Fíjense, cuando yo escucho al hermano B hablar de su hijo, y digo yo, bueno, ¿qué paciencia y fe tendría un padre de saber que su hijo es desobediente? Anda haciendo cosas que no agradan al Señor, en primer lugar. Quizás no con él, pero él espera que un día este hijo regrese. Sí, él espera eso. Y por eso es importante, hermano. Yo les he dicho muchas veces aquí, yo no tengo hijos. Y quizás por eso tengo mayor libertad de decirles y darles consejos a ustedes. Porque, bueno, no puedo caer en un problema de ese tipo, pero puedo tener otros problemas. Sin embargo, cuando los hijos son rebeldes, suéltele la rienda, hermano, déjele. No lo alcahuetee mucho. Va a sufrir las consecuencias su hijo, sí. Va a lamber el piso a lo mejor. Quizás muera andando así, porque la disciplina de Dios es dura y siempre da donde más duele. Menos mal que este muchacho, Dios le dio una oportunidad de regresar. ¿Y qué hubo? Una reconciliación, hubo un abrazo. El Señor así nos trata cuando nosotros somos desobedientes y volvemos al Señor, y el Señor nos vuelve a abrazar como Padre y nos dice: vamos adelante. Yo quiero animarlos, hermanos. Si nosotros estamos fuera de la comunión con el Señor, tenemos chances con el Señor, volver a la relación. Lo que hemos hablado acerca bueno, que los bautismos ya creo que ya pero si todavía hay algunos, hermanos, que no, háganlo por tener comunión con el Señor. No puede estar aquí diciendo, alabando al Señor y siendo desobediente. No, ojo, no puede. Está fuera de la comunión con el Señor. Los matrimonios, si hay alguien que está todavía no lo ha acompañado, cásese. Algunos quizás entenderán hoy por qué insistíamos con estos temas, pero es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y con esto, hermano, ¿sufren los padres cuando los hijos son desobedientes? Sí. ¿El Señor sufre con nosotros cuando somos desobedientes? Sí. Pero nos sigue amando y nos recibe cuando venimos y le buscamos a Él. Y esto, hermano, es muy importante entenderlo. Ahora, espero
Que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos haga entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora.